nuevo Código Orgánico Administrativo como tal, no se ha considerado la sanción administrativa. Ese es mi problema. Yo ahí sí discrepo con la Asamblea Nacional al momento de eliminar este efecto hacia el funcionario público, ¿no? Porque el funcionario público como tal, no es que el Estado, ¿sí? No es que el Estado ejerce un mal al ciudadano, no, son las propias personas quienes están ahí de funcionario público. Entonces esa salvedad que recoge el Código Orgánico Administrativo, que elimina la figura de sanción de pleno derecho, ¿sí? No estoy de acuerdo, pero bueno, hay que explicarlo, ¿no? Hay que ser respetuosos de las leyes, de las normas. En ese sentido, pues vemos que como existía el procedimiento del silencio administrativo anterior y cómo se aplica ahora la norma, cómo se aplica ahora el silencio administrativo actual para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Primero, ya no hablamos de una falta de contestación en 15 días, sino ahora el Código Orgánico Administrativo establece que la forma de que se pueda dar el silencio administrativo es a término de 30 días. ¿Sí? Cuando hablamos 30 días, prácticamente estamos hablando en realidad de más días, ¿no? Porque hay días que no se elabora, etc. Entonces le estamos dando la oportunidad que la administración pública ejerza una correcta evaluación del pedido del ciudadano, ¿sí? Que realice una correcta inteligencia jurídica de acuerdo a lo que pide para efectos de poder satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, si ahora el nuevo Código Orgánico Administrativo da más días, da 30 días para que ejerzan esto, aquí hay una particularidad muy importante, ¿no? Como vimos que en el anterior proceso del silencio administrativo y de acuerdo al derecho de petición establecía en el artículo 28 de la Ley de Organización del Estado, establecía de que las personas, cuando se vencía el tiempo, los 15 días, solicitaba a la entidad pública que le certifique. Ahora no, ahora el nuevo procedimiento administrativo establece de que basta con usted ejercer el derecho de petición y tener la fe de presentación, ¿sí? La fe de presentación es muy importante, porque usted con la fe de presentación, ¿ok? Usted realiza, llegó los 30 días término y la entidad pública no contestó, usted automáticamente tiene que ir ante un juzgado, ante lo contencioso administrativo, a ejecutar el silencio administrativo como tal. Entonces, al momento de usted ejecutar, ¿sí? Uno de los requisitos esenciales que pide la ley es de que usted debe hacer una declaración bajo juramento de que usted hizo una solicitud y se venció el término. Usted se declara que no ha sido contestado dentro del término. O sea, esa declaración bajo juramento, ¿sí? Tiene un efecto de pleno derecho en el cual, por principio de presunción, los jueces como tal establecen de que existe el silencio administrativo y usted debe entrar en fase de ejecución. Y como entrar en fase de ejecución quiere decir de que el reclamo, el pedido, la petición que usted hizo es algo a favor suyo, se realiza a favor suyo. Ahora bien, el derecho de petición tiene amplios factores en los cuales usted puede utilizar. Si usted va a una entidad pública y ejerce un derecho de petición y el derecho de petición no fue contestado, se adecua al silencio administrativo, esa petición que es favorable a usted, que es positivamente a usted, y con la declaración de vencido el término, usted con esa petición, y cuando usted vaya a ejecutar ante un juez, el juez le hace valer ese derecho en toda la esfera. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho de petición que realizó una entidad pública le va a servir, que verse obviamente por ese derecho, le va a servir para todas las entidades públicas. Para todas las entidades públicas el derecho de petición, al momento que usted quisiera ejecutarlo. Obviamente, si la entidad pública se deniega a poder ejecutar el silencio administrativo por ordena los jueces lo contencioso administrativo, ustedes pueden ejercer pues, el derecho establecido en el artículo 282, que son cuestiones de Código Integral Penal,
por cuestiones de personas que no acaten las decisiones y ordenadas por las autoridades legítimas. Entonces, en ese sentido, pues es importante que la aplicación del silencio administrativo sea adecuadamente solicitada, ¿no? Ahora bien, el silencio administrativo como tal, ¿cómo se fundamenta? ¿Cómo lo podemos fundamentar? ¿Cómo nace el silencio administrativo? El artículo 23 el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución de la República establece que toda persona, individual o colectivo, puede ejercer derechos y peticiones ante la autoridad y recibir respuestas debidamente motivadas. Ok, en ese sentido ustedes al momento de realizar, ustedes pueden invocar esta norma suprema, norma constitucional, por efectos de que cualquier entidad pueda contestarle a usted. Pero si usted quiere ir más allá, pues bueno, podemos otorgarle también lo que establece el artículo 32, que es concordante al artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República. Este artículo 32 del Código Orgánico Administrativo le da a usted el derecho de que usted pueda ejercer una petición ante la vía pública y asimismo recibir respuestas debidamente motivadas. Ahora bien, si usted ejerce, nace este derecho de petición, nace esta petición que usted realiza ante la administración pública, la pregunta que todo el mundo dice, ¿cómo la puedo pedir? ¿Cómo la realizan? ¿Cómo podemos pedir la forma de aplicar este silencio administrativo? Miren, la forma de aplicar que le recomienda este profesional del derecho es simple, ¿no? Es simple. Primero, la persona que realiza una petición a la institución pública debe ser muy clara al momento de hacer la solicitud. Y para eso yo recomiendo que revisen el artículo 142 del Código General de Procesos, donde se establecen los requisitos de una demanda. Porque la petición que usted realiza es prácticamente una demanda, pero no en lo judicial, sino administrativo, porque casi es lo mismo. Entonces, cuando ustedes realizan un derecho de petición, okay, yo sugiero de que los requisitos que deben cumplir en el artículo 142. La designación de la autoridad administrativa, nombres y apellidos completos, el número de cédula, dirección exacta donde usted está, dirección exacta donde usted va a notificarles directamente el acto administrativo, registro número de contribuyentes o proveedores, RPU, RUC, o su número de cédula, de acuerdo a la pertinencia de cada caso, el lugar donde ustedes quieren que lo citen, sea el lugar de trabajo, de su domicilio o un casillero judicial si usted es abogado, la narración detallada de los hechos. Siempre cuando ustedes hagan una petición, ustedes no vayan de una forma simple a decirle a la administración pública, yo necesito esto, por muy concreto objetivo que podamos hacer. No, yo sugiero que cuando ustedes hagan, porque ¿cuál es el efecto del silencio administrativo? Es cuando una autoridad judicial ordena hacer algo. Entonces, cuando vamos a hacer nosotros una demanda prácticamente administrativa, vamos a demandar, a pedir a la administración, yo sugiero de que los fundamentos de hecho sean muy claros, especificando fechas, lugares, montos, personas, muy claras, muy precisas, número de oficios, número de procedimientos, muy claros, unos antecedentes bien claros. Cuando usted narra los antecedentes como tal, detalla, pormenoriza, etc. Después viene el tema del anuncio. ¿Por qué usted pide eso? Les puede adjuntar cualquier tipo de pruebas, obviamente que sean pertinentes, sobre la misma entidad o sobre los actos que usted realiza. O tercero, si va a pedir una prórroga, un contrato, si usted va a pedir algún tipo de excepción tributaria o algún tipo de acto administrativo, tiene que pormenorizar, avalar y documentar lo que usted está pidiendo. Incluso así la entidad tenga esos documentos o sean de ellos. Cuando ustedes realizan el derecho de petición como tal, deben de tener en cuenta fechas, ¿sí? Y cuando ustedes estén hablando con funcionarios que han tramitado, poner nombre y apellido del funcionario, cargo, etc. al momento de establecerse esta demanda administrativa. Y por otro lado, las pruebas que les he comentado, asimismo solicitar que en la pretensión, como lo comentábamos hace un momento, sea muy clara, precisa, concreta, porque eso va a depender siempre de que
del resultado que yo vaya a obtener del silencio administrativo, ¿no? Ahora bien, también tenemos que cuando ustedes vayan a hacer un derecho de petición y ustedes van a abogar por otra persona, deben de tener un poder. Ustedes no pueden ir ante una autoridad administrativa sin tener los poderes necesarios para tal. Los poderes tienen que ser muy importantes, ¿no? Porque existen dos tipos de poderes: poderes especiales, poderes generales, ¿no? Y existen delegaciones. Actualmente, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, delegaciones se aplica únicamente para la administración pública y no para los administrados. En ese sentido, no basta porque usted vaya a hacer un requerimiento, ¿sí?, y le den por escrito una hoja simple de que le dan facultad a tal persona para que realice el procedimiento. Ese procedimiento no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque no tiene los requisitos establecidos en el Código General de Proceso cuando hablamos de apoderado especial o procurador judicial. Entonces, cuando ustedes deleguen a alguien realizar un acto administrativo, un derecho de petición o algo relativo a aquello, deben de tener obligatoriamente un poder especial, un poder general, pues que les den las facultades para ejercer el derecho de petición en nombre de representación de. Ahora bien, como hablamos en su comienzo como tal, hablamos en su comienzo de que existen dos formas de silencio administrativo, ¿sí? El silencio administrativo positivo, ¿sí?, que eso versa sobre una petición positiva, cuando yo quiero que me aprueben algo, que prácticamente es algo que me digan que sí. Y cuando el silencio administrativo negativo no es que cuando te deniegan algo, no es como cuando te dicen no, esto no va a aplicar, sino que cuando tu petición quieres que sea negativa. Por ejemplo, esta petición que yo realizo, les pido por favor que reconsideren porque yo no infringí una norma administrativa y solicito que esta norma no sea considerada dentro de mis trámites. Usted está pidiendo una opinión negativa, entonces aquí hay el silencio administrativo negativo a su favor. Así versa, si usted hace una petición positiva, es derecho administrativo positivo. Si usted hace una petición negativa que sea a su favor, derecho de petición, derecho administrativo negativo. Ahora bien, la pregunta que muchos se pueden hacer, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la entidad pública contesta un día después? ¿Qué pasa si el día de mañana después? El código es muy claro, ¿no? El código, el artículo 209, 210 establece con claridad de que si es que la administración pública me contesta fuera del término, únicamente será válido ese acto administrativo si es que trae un efecto jurídico ratificador del silencio administrativo. Es decir, si la administración pública en el día 31, el término 31 me contesta, vale únicamente si es que es algo a mi favor. Si no es algo a mi favor, no sirve, no tiene efecto jurídico. Y el código lo dice como que no tiene efecto, no tiene validez. Y esa validez tiene que ser absoluta. O sea, si es que me contestan algo que sea parcial, es potestad del administrado aceptar o denegar el acto administrativo suscrito luego de que se haya vencido el plazo de el término de los 30 días. Bueno, en ese sentido hemos tocado todos los temas inherentes al silencio administrativo. Espero que hayan tenido pues una buena aceptación de este procedimiento. Es un procedimiento muy bueno, ¿sí? Tienen que cumplir las recomendaciones que les he dado, las formas de cómo pedir, la pertinencia de su aplicación y no dejar pasar mucho tiempo para efectos de poder ejecutarlo. Bueno, hasta ahí estamos hablando acerca del procedimiento administrativo. Vamos a hablar de otros temas sobre el Código Orgánico Administrativo en relación a los procedimientos contenciosos administrativos de recaudación, ¿sí?, de gestiones de procedimientos de cobranza como tal, cuando una entidad pública les debe. Bueno, en ese sentido, esta parte le damos gracias nuevamente a la Corporación López Valencia por permitirnos dirigirnos a ustedes, porque ya viene el siguiente capítulo que es los procedimientos de cobro a la administración pública. Muchas gracias.